Bueno, vamos a seguir con el método de la fuerza y el análisis de estructuras hiperestáticas por ese método, o por el método de la fuerza. La vez pasada habíamos comenzado con un ejercicio bien sencillito. Hoy vamos a ver dos ejercicios. Lo que vamos a comentar va a ser muy rápido porque ustedes tienen acceso a las clases y cierro mal la ventana que se me van a abrir algunas emergentes. Ustedes tienen acceso a la clase, entonces no hay problema después de que después repasen. Para repasar un poco los objetivos, es aplicar los conocimientos que hasta ahora han visto para calcular estructuras hiperestáticas por el método de las fuerzas. Entonces habíamos visto unos pasos que teníamos que hacer. Primero, identificar los vínculos redundantes que no afecten la estabilidad, o sea, obtener una isostática con la que podamos trabajar para calcular los esfuerzos internos y demás. Entonces, para poder hacer eso necesariamente debe ser una isostática. Entonces tenemos que transformar nuestra hiperestática en isostática eliminando vínculos redundantes. Pero para poder eliminarlos tenemos que identificarlos y eliminar sin hacer que esa estructura quede inestable. Después sistematizamos el proceso de compatibilidad de deformaciones. No es como el caso de mecánica de materiales, donde uno tenía que estar pensando cómo, cómo compatibilizo las deformaciones o los desplazamientos para poder levantar la indeterminación estática, sino que acá está bien sistematizado. Una vez compatibilizada, determinamos los esfuerzos internos de estas, o sea, determinamos las fuerzas incógnitas o estas incógnitas hiperestáticas y podemos por superposición de fuerzas o por superposición de efectos podemos determinar los esfuerzos internos y la clase siguiente vamos a determinar desplazamiento de estructura hiperestática. Eso vamos a dejar para la clase siguiente. Entonces, si sistematizamos el método de la fuerza, el paso a paso sería en una primera etapa obtener el grado de hiperestaticidad, o sea, saber cuántos vínculos redundantes tengo. Sería nuestra primera etapa. Después, trazar los diagramas. Esto ya tiene un objetivo, es porque voy a trabajar con el método de las fuerzas más el principio de trabajo virtual. El principio de trabajo virtual es cómo calculo desplazamientos de estructuras isostáticas. El método de la fuerza es el método sistemático para, con desplazamientos obtenidos por el método que sea, nosotros utilizamos el principio de trabajo virtual, pero por los métodos que sean, poder utilizar el método de la fuerza. O sea, el cálculo del desplazamiento se puede hacer de cualquier forma. Obtener unos coeficientes de flexibilidad, que son los términos de la matriz flexibilidad, y otros términos independientes. Formular el sistema de ecuaciones de compatibilidad cinemática. ¿Por qué compatibilidad cinemática? Porque compatibilizamos desplazamientos. El movimiento es lo que compatibilizamos. Con eso formamos el sistema de ecuaciones, que es este de aquí, que tiene varias formas. La matriz por la cual van multiplicadas
la matriz de los coeficientes de las variables se llama matriz de flexibilidad. Las variables son las fuerzas incógnitas. Y después tenemos los desplazamientos, que son los desplazamientos de la isostática debido a las cargas o solicitaciones reales, que son los términos independientes de nuestra ecuación lineal. Con eso podemos obtener las incógnitas y después podemos obtener cualquier efecto de la hiperestática. Aquí es igual al efecto del estado cero, que sería la isostática con las solicitaciones reales, más una combinación lineal de cada uno de los estados virtuales por la incógnita hiperestática correspondiente. Entonces acá tenemos esta estructura. A ver si alguien me dice qué grado de hiperestaticidad, cuánto tiene. Ok, 2. Perfecto. Tenemos las barras verticales que son de 20 por 30 y la viga horizontal de 20 por 60. Bien sencillito. Súper sencillo. Bueno, entonces vamos a ver, aquí podemos ver obtener la hiperestaticidad 2. Ya, no tenía que ser así de una. Acá podemos ver cuatro posibles isostáticas fundamentales. ¿Sí? 4 posibles. Nosotros aquí vamos a desarrollar la que se ve encerrada en un cuadro rojo. Bueno, entonces vamos a tener el empotramiento dejamos, rotulamos aquí a la derecha, a la izquierda, en la parte superior, y entonces al rotular vamos a tener giro relativo en la deformada de la isostática bajo estas solicitaciones de carga. Y nosotros sabemos que esas rotaciones relativas no existen. Entonces son las que tenemos que compatibilizar. ¿Pregunta hasta acá? Bueno. Vamos a seguir entonces. Aquí ya tenemos, como les dije, vamos a avanzar rápido. Aquí tenemos el estado cero, bajo el estado de cargas o solicitaciones reales. Y abajo está ya su diagrama de momento flector. Aquí tenemos el estado 1, que sería la incógnita X, nuestra incógnita, ¿verdad? X. Como no sabemos, vamos a darle el valor de unitario. ¿Por qué? Porque el 1 es el neutro para la multiplicación. Entonces después multiplicamos. Todo esto está multiplicado por x1. Todo esto de acá. Y todo esto de aquí
está multiplicado por x2. Entonces lo que nosotros decimos es que la estructura hiperestática real es igual a esto, a este estado 0, más este estado 1, x1 veces. ¿Por qué? Porque el estado 1 fue obtenido para x1 igual a 1. Entonces si multiplico por x1 veces, ya tengo el estado 1 final, más estado 2, x2. Entonces estos estados siempre están multiplicados por x. Simplemente nosotros lo que hacemos es hacemos factor común x y después le ponemos la x donde corresponde para nuestra ecuación de compatibilidad. Entonces ahí están todos los diagramas, las reacciones que son necesarias y obtenemos los coeficientes de flexibilidad y los términos independientes de los desplazamientos de la isostática. Los desplazamientos delta y 0, que en este caso van a ser el delta 1, 0 y el delta 2, 0, que también pueden ser llamados R1, 0, R2, 0, o como quieran llamarlos. Lo que en este caso me va a dar, el delta 1, 0 me va a dar el giro relativo en este punto debido a estas solicitaciones. Y, o sea, eso es lo que yo quiero. Porque estas solicitaciones sobre la isostática van a dar una deformada, qué sé yo, así. Y aquí el giro relativo va a ser distinto de 0. Y yo lo que quiero es compatibilizar porque quiero decir el giro relativo en este punto es igual a 0. Porque esa es mi condición de compatibilidad cinemática. Nosotros vimos en isostática ya cómo obtener el giro relativo de este punto. Es a la misma isostática aplicarle un par de momentos, no un momento par, sino un par de momentos, dos momentos opuestos actuando en barras diferentes, e integrar y aplicar el principio de trabajo virtual entre ellos. Entonces así se obtiene el delta 1, 0, que en este caso da 0. Se elimina, o sea, la barra 1 tiene otro valor, la barra 2 tiene otro valor, signo opuestos, y justo salió el mismo valor y dio 0. El delta 2, 0 se hace lo mismo integrando el estado 2 con el estado 0. Entonces va a dar el delta 2, 0, que es el otro término independiente. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy calculando los giros relativos de la isostática sometida a las cargas reales, tanto en todos los puntos donde tengo mis incógnitas hiperestáticas. En este caso en dos puntos, porque tengo dos incógnitas hiperestáticas. Después comienzo con los términos de flexibilidad o los términos de matriz de flexibilidad que corresponden a integrar solamente los estados virtuales entre sí. Entonces, ya no entra el estado real, ¿sí? Al no entrar el estado real y solamente entrar los estados virtuales, estos estados virtuales, ¿qué eran? Eran estados donde la solicitación son esas cargas necesarias para conocer algún desplazamiento. Por ejemplo, si yo quiero un desplazamiento traslacional, es una carga P unitaria. Si quiero un desplazamiento rotacional, es una carga M unitaria. Si quiero una rotación relativa, son dos cargas o dos momentos. Si quiero desplazamiento relativo, son dos fuerzas. Así como los giros relativos, yo también puedo calcular desplazamientos relativos. Esto se va a usar mucho en tensores. Es la misma idea. Y si quiero cortante, la diferencia de giro entre dos puntos. Hay varias
pero siempre son cargas puntuales, fíjense. Nunca hay carga distribuida. ¿Por qué? Porque aplicar el principio de trabajo virtual y poner una carga distribuida no me da mucha información. Me da una información, no es útil nomás, la que me da. Es la sumatoria de todo, por ejemplo, si, bueno, no vamos a entrar ahí porque les puedo marear, pero no da información útil. Entonces, estado 1 y estado 2 siempre están formados, como no hay carga distribuida, entonces generalmente los diagramas son continuos a lo largo de las barras. Pueden tener saltos si es que justo hay un momento puntual, que es el momento exacto donde yo quiero calcular el giro, ¿verdad? En este caso no hay ningún salto, porque todo... y entonces, calculamos el delta 1,1, que sería el estado 1 con el estado 1. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacemos? Lo que yo quiero es, si a la estructura, ¿qué es lo que en realidad uno calcula? Si a la estructura yo le cargo una fuerza X, aquí, o tiene un momento en este extremo izquierdo, con un momento X, ¿cuál es el giro relativo en este punto? ¿Y cuál es el giro relativo en este punto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que calcular este diagrama con una fuerza, con dos momentos X, y tengo que integrar con este diagrama con carga unitaria. Pero el que es con X, yo no puedo hacer que eso valga 1 y después multiplico por X. Sí puedo hacer, porque es válida la superposición de efectos. Es lo mismo que yo quiera calcular qué efecto tiene con una carga P 150, y yo lo que puedo hacer es calculo con una carga P igual a 1 y al resultado multiplico por 150. Claro que puedo hacer. Entonces eso es lo que hacemos. Yo quiero el desplazamiento que me produce esta carga. Solo que X no sé. Entonces le doy valor 1 y multiplico a esta carga por X. Como X es constante, saco de la integral, integro este diagrama con este diagrama, que no es otra cosa que integrar con sí mismo. E integro este diagrama con este diagrama, con el estado 2, el estado virtual 2, que es lo mismo que integrar E1 con E2 por X. ¿Por X cuál? Por X1. Entonces, E1 por E2 me va a dar el estado 1, 2. Luego paso también yo quiero saber, para una carga X2, aquí que no sé cuánto vale, cuánto es el giro relativo en este punto y en este punto. Y hago todo lo mismo. A X2 le doy valor a 1, saco de la... O sea, le hago factor común, saco del diagrama porque no sé, para que estos queden números. Y A queda idéntico al estado 2, al estado virtual 2. Entonces, si yo quiero conocer el giro relativo en este punto, lo único que tengo que hacer es el estado 2, integrar con el estado 2 y multiplicar por X2. Y si quiero conocer el giro relativo debido a X2 en el punto de la izquierda, integro estado 2 por E1 multiplicando por X2. Y eso es... Y así se forma la ecuación de compatibilidad. O sea, el delta 1,1 era el estado 1 por X, por el diagrama de X1. Hice factor común X1. Entonces era estado 1 con estado 1 por X1. Más
el giro debido a x2, este giro producido por x2 era integrar el estado 2 con el estado 1 por x2, que es el delta 12 x2. Si a eso le sumo el delta 10, que es el giro relativo en este punto, todo eso me tiene que dar, esta es mi ecuación de compatibilidad, eso tiene que ser igual a 0. Y esa es esta primera ecuación. Así también se forma la segunda ecuación. Finalmente, nosotros ya representamos en su forma matricial nomás. Aquí tenemos el delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 2. ¿Esto qué significa? Significa que el giro originalmente, el giro relativo en estos dos puntos era 0. Y con esos dos obtenemos x1 y x2. ¿Qué son x1 y x2? Son los momentos que están siendo aplicados en estos puntos. Son momentos internos en este caso. Entonces acá podemos ver acompañando de colores la superposición de efectos. Entonces sería, por ejemplo, las reacciones verticales. 60 más x1 veces 0,16. x1 era 9,51 y x2 era 22,48. Entonces, 60 más 9x1 veces 0,16 más x2 veces menos 0,16, que es esta ecuación acá. Resolviendo eso, voy a obtener este valor de la fuerza vertical en ese punto. Asimismo, para todas las reacciones verticales, horizontales y los momentos en los apoyos. Y en los vértices. Este es el momento en el apoyo en realidad. Esto es el momento en los vértices. El momento aquí y aquí. Y así, teniendo esos momentos, podemos calcular. En realidad, teniendo todas las reacciones, ya se pueden calcular los diagramas. Acá lo que está mal es que la pelotita no tiene que estar, porque esta ya es la hiperestática. Esta ya es la estructura. No sé si hay consulta aquí. Por favor, tengo una duda. Sí. ¿Puedes ir a la página de Sí. ¿Aquí? Sí, para la parte de momento, hay que tener en cuenta para cargar si es positivo o negativo. El giro antihorario sería positivo, entonces ahí pones positivo 1. Ahí donde dice 15 más 9,51 por 1. No, el signo que vos le des. Vamos a suponer que este yo agarré y dije, bueno, este voy a tomar como positivo. ¿Sí? Entonces esto va a valer 15, este va a valer 1 y este va a valer menos 1. Entonces, 15 más x1 por 1 más x2 por menos 1. ¿Ok? Que es justo lo que está acá. ¿Sí? Vamos a decir que tomabas vos porque se te ocurría tomar esto como positivo. ¿Ok? Entonces esto iba a ser menos 15
esto iba a ser menos 9, no, más 9,51 por menos 1 más 22,48 por, esto iba a ser por 1. Y esto iba a darte menos 2,03. Es negativo. ¿Cuál era? Este era el sentido positivo. Si te dio negativo, ¿qué sentido? ¿Cómo tiene que ser entonces? Si vos consideraste este positivo, entonces el negativo es este. Y como es menos 2, es el... Ahí está. No importa eso. No importa el sentido que vos tomes. La superposición te va a decir si es positivo es el mismo sentido que vos tomaste, si es negativo es el sentido que vos... sentido opuesto al que vos tomaste como positivo. Ya, gracias. ¿Sí? Bueno, hasta acá eran solamente cargas. Vamos a ver un poco ahora con temperatura. Ahí tenemos los datos, las temperaturas y nuevamente nuestra isostática. En este caso, nuestro estado cero no tiene diagramas de flexión ni de normal. Sí tiene las consideraciones estas de alfa delta T sobre H para el gradiente de temperatura y T medio para deformación axial de las barras. Aquí lo único que cambia es mis deltas, mis términos independientes, o sea, la deformada o los desplazamientos producidos por las solicitaciones. ¿Por qué? Porque mi matriz de flexibilidad continúa siendo la misma que la anterior. Porque el estado E1 no cambió y el estado E2 no cambió. Y nosotros sabemos que la matriz de flexibilidad es delta 1,1, delta 1,2, delta 2,1, delta 2,2. Dependen exclusivamente del estado 2 y el estado 1. No dependen del estado 0. Esto es muy importante. La matriz de flexibilidad nunca depende del estado 0. Es una propiedad de la... termina siendo una propiedad de la estructura, independientemente de las solicitaciones a las que esté sometida la estructura. Claro que cambia de acuerdo a la isostática que yo obtenga. No es lo mismo, no va a ser la misma matriz de flexibilidad para esta isostática, para esta isostática, para esta isostática o para esta isostática. No van a ser iguales. Pero para esta isostática, bajo la solicitación que sea, siempre la matriz de flexibilidad es única. Bueno, entonces solamente tengo que modificar, o sea, volver a calcular los términos independientes. En este caso es efecto de temperatura, entonces, principio de trabajo virtual, teníamos estas dos ecuaciones. Aquí aplica todo y salen estos dos resultados. Ojo, cuando decimos se desprecia la deformación axial por tensiones axiales, o sea, nosotros acortamos eso y decimos se desprecia la deformación axial. En realidad lo que nosotros estamos despreciando es por esfuerzos axiales. ¿Por qué? Porque por esfuerzos axiales ustedes se acuerdan que es N sobre E por A. Diferencial S. Y E por A puede ser un número tan grande que si a eso le sumamos otros términos como E por I, que es mucho menor, esto puede estar en el orden de 10 veces este valor. O sea, E por A, no, 10 es poco, 100 veces puede ser. Puede estar en este orden, 100 veces o mucho más.
¿Por qué? Porque la inercia está elevada a la cuarta, área es al cuadrado nomás, y son las mismas secciones. Entonces, este valor lo que es muy chiquitito, porque tiene en el denominador E por A. Ahora, cuando son efectos térmicos, fíjense que en el denominador no aparece E por A. Nunca puede ser despreciada la deformación axial debido a temperatura. Porque la deformación axial debido a temperatura es muy importante. Nunca es despreciable. Entonces, si nosotros ponemos despreciar la deformación axial por tensiones o para esfuerzos axiales, nosotros ahí lo que queremos decir es, este término considera que es muy chiquitito y no necesitas calcular. Pero si tiene temperatura media, sí o sí tenés que calcular, porque definitivamente va a ser muy grande ese valor. O por lo menos va a ser importante. Puede ser cero también, pero no puede despreciarse así nomás. Ok, entonces ahí tenemos el delta 1, el delta 1, 0 y el delta 2, 0. Los dos términos de la matriz de flexibilidad son los mismos. Metemos la ecuación de compatibilidad y ahora tenemos otras incógnitas hiperestáticas. Volvemos a hacer lo mismo, la superposición de efectos, y ahí tenemos el diagrama final. La misma cosa. Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá. Voy a ver el chat un ratito. Bueno, si no hay, pasamos a la segunda parte. Voy a